contando de qué se trata todo este espacio y te hago unas preguntas pues, para que conversemos sobre el tema. Lo Ok, primero es contarte que yo voy, si me oyes mal o algo, me avisas. Voy a abrir la cámara para que no te sientas ahí hablando con... pero si empieza a sonar mal, pues yo la quito, que eso me ayuda a mejorar. Yo soy consultora para una organización que se llama Climaforum Latin American Network. ok, Ellos tienen 14 años de vida, digamos, con esa lógica, con esa propuesta de formación y de actuación alrededor del tema de la crisis climática, cambio climático. Una cosa muy ajá. interesante porque hace 14 años pues eso era un ruido, ¿no? O sea, eso no era una línea de trabajo y de pensamiento como es ahora. Pero Sí, su director, Manuel Guzmán Génesi, pues desde el principio como que tuvo claro el tema. En este momento tenemos una financiación de la Agencia Francesa para el Desarrollo y estamos trabajando en varias líneas. Una es un ejercicio de, yo diría, sensibilización y alfabetización de las comunidades alrededor del tema del cambio climático. Y pensando en eso, decidimos formular una línea alrededor del tema de investigación universitaria. ¿Qué nos ok. hemos dado cuenta? Que la gente está como entusiasmada con el tema, que sabe que hay que meterse en el asunto, pero tenemos la sensación de que se están perdiendo recursos y esfuerzos porque se está atomizando y se está disparando para muchos lados con el tema de la investigación. Entonces, básicamente Ujú. de lo que quisiéramos hablar es de la perspectiva que pudiéramos darle, digamos, a los que van a leer y participar de este informe, de lo que tú consideras que debería ser el foco en América Latina para la investigación en relación con cambio climático. Entonces, antes de arrancar, me regalas tu nombre, el lugar en el que estás trabajando, el proceso que estás desarrollando en investigación y luego arrancamos con la conversación. Vale, bueno, yo soy Ingrid Romero. Estoy terminando mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, y yo trabajo en el departamento de biología de plantas. Yo trabajo principalmente con polen fósil y reciente, y lo que trato de ver, o las preguntas que trato de responder, es cómo la vegetación ha cambiado a través del tiempo y cómo factores ambientales y geológicos, como por ejemplo levantamiento de los Andes, vulcanismo, al mismo tiempo cambios en temperatura y precipitación, han influenciado estos cambios en la vegetación. Yo principalmente trabajo con fósil de hace varios millones de años, pero esto nos ayuda a saber qué pasó en el pasado, porque el pasado nosotros vemos cambios, por ejemplo, de clima gigantes, drásticos, y cómo esto lo podríamos aplicar para el futuro, ¿sí? Ujú. Entonces, básicamente eso es como lo que yo hago de investigación. Perfecto. Me dijiste ahora que estábamos hablando que estás dictando unos cursos. Uh-huh. Sí, el curso que estoy dictando se llama Biología Ambiental, y es muy interesante porque es un curso que está enfocado para estudiantes que no están haciendo carreras en ciencias o que no saben mucho. Y lo que buscamos es mostrar cómo enseñarles sobre biología, sobre ecología, y sobre el mundo natural, y cómo desde la sociedad estos problemas, o sea, cómo los problemas que pasan en la naturaleza son críticos desde el punto de vista humano. Entonces empezamos enseñándoles qué es ciencia y cómo funciona, porque es importante tener en cuenta los datos, ¿cierto?
y así es como los científicos ven tendencias y qué está pasando, etcétera. Y de ahí empezamos a desarrollar problemas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la biodiversidad es importante? ¿Qué acciones humanas afectan la biodiversidad? Y eso, ¿cómo nos afectaría a nosotros? Digamos, hay una semana en la que ellos aprenden sobre energías renovables o energías limpias para reemplazar lo que es la extracción de petróleo, la extracción de carbono, etcétera. También una semana en la que aprendieron como, digamos, cómo los ecosistemas y cómo las especies están relacionadas, y cuando uno saca, por ejemplo, organismos que son claves, que se llaman como especies claves, cómo esto desestabiliza el sistema y asimismo cómo esto nos afecta a nosotros. Entonces es más o menos como la clase que yo dicto. Es muy bonita, sí. Qué rico poder estar en esa clase. No, es súper bonita. Yo te puedo enviar videos que les mostramos a ellos, que son como muy simples, pero que explican teorías científicas muy claves. Y también se enfocan en por qué nos debe importar. Buenísimo, buenísimo. Ingrid, entonces, primero, desde esa perspectiva ecológica, sistémica, ¿cómo ves tú el tema del cambio climático? Bueno, como lo veo yo, es un tema bastante depresivo. Muy bien. ¿Por qué? Pues si pensamos en qué es el cambio climático, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros en la atmósfera tenemos unos gases que ya conocemos que causan el efecto invernadero, ¿cierto? Y que son los que tienen como primera función atrapar el calor que viene del sol para que se mantenga y nosotros podamos vivir bien. Uno de esos gases que tiene mayores efectos o que está en la atmósfera es el CO2. Pero lo que está pasando ahorita es que nosotros hemos generado emisiones de CO2 que sobrepasan como los límites naturales que debe haber en la atmósfera. Entonces, de ahí que mucho del calor que llega, hay parte que tiene que salir y parte que tiene que quedar. Pero ahorita está como en un círculo en el que no sale, y la extracción o la emisión de esos gases genera un autocalentamiento interno. Entonces, de ahí, ¿cuáles son los problemas que nosotros vemos? Uno, pues incremento en las temperaturas, ¿cierto? El segundo es que eso va a causar que las capas de hielo en los glaciares y en los polos se derritan, por lo cual tenemos un aumento en los niveles del agua, de mar, ¿cierto? Y esto va a afectar las especies de animales y plantas que viven en los diferentes ecosistemas. Entonces tenemos que, debido a estos cambios, las plantas que tienen un ciclo de reproducción XY van a empezar a florecer antes. Esto va a afectar polinizadores, y los polinizadores pues son muy importantes para nosotros poder tener alimento. O sea, muchos de las vegetales que nosotros consumimos dependen de polinizadores. Esas plantas dependen de polinizadores. Entonces, esto es uno de los efectos. ¿Qué otros efectos vemos? Vemos, por ejemplo, un incremento en la frecuencia y la intensidad de tormentas tropicales como huracanes. También vemos que, digamos, en países donde hay estaciones, lo que son las estaciones de invierno y de verano son más extremas, pero en países tropicales, en donde tenemos épocas de sequía y épocas húmedas, estas vienen a ser más extremas, ¿cierto? Y los efectos de los eventos de El Niño y la Niña están siendo dramáticos. Entonces, cuando son años de lluvia, tenemos inundaciones por todo lado, y cuando son años de sequía, es una sequía impresionante que ha causado, por ejemplo,
problemas de hambre en La Guajira, un incremento en incendios forestales. Entonces, vemos que todo esto es un ciclo. El problema es que, aunque nosotros sabemos, los científicos han sabido del cambio climático desde más o menos los años 60. No se le había dado importancia porque debido a, ¿cómo se dice?, a intereses económicos. Entonces, uno de los principales intereses fue que se sabía que la extracción de petróleo y la quema de este tipo de fossil fuel, ¿cómo se dice?, de materia orgánica que está fosilizada, la quema y extracción de materia orgánica que está fosilizada, que de hecho es de ahí donde viene el petróleo, causaba un incremento en las emisiones de CO2. Pero debido a que esto causa también un ingreso rápido económico, pues hubo parte de científicos que estaban interesados que empezaron a generar estas hipótesis de la actividad humana no ha generado el cambio climático y el cambio climático no existe. Entonces, aunque los científicos saben de este problema desde hace mucho tiempo, hasta ahorita es que todo el mundo está empezando como a actuar, pero es porque estamos empezando a ver los efectos dramáticos que tiene. ¿Cierto? Solo el año pasado vimos cuántos incendios en la Amazonía, en todas las zonas tropicales y en zonas temperadas. Entonces, con todo eso y cómo la gente estaba siendo afectada. Entonces, de ahí, por eso es que ahorita ya estamos en una situación crítica. Ok. Y en ese, digamos, panorama de problemas, hay, digamos, claramente roles en ese contexto de los países desarrollados y de los países llamados en subdesarrollo. Teniendo en cuenta, digamos, esa perspectiva, ¿tú crees que cuál debería ser el énfasis de la investigación de los científicos? Supongo que también pensar en científicos de distintas disciplinas, porque el tema, como lo acabas de mostrar, es económico, es social, es cultural, es ecológico, es natural. Entonces, ¿cómo en qué líneas o en qué áreas usar esos énfasis de investigación de este lado del mar? Sí, pues en Colombia, digamos, nuestro país no es uno de los países que genera mayor número de emisiones de carbono, ¿cierto? Es como 0.5%, algo así, es menos del 1%, entonces es muy bajito. El problema es que Colombia está en una zona tropical que es muy vulnerable y al mismo tiempo Colombia es considerado uno de los países con mayor diversidad. Entonces, nuestra investigación, y de hecho muchos científicos colombianos tienen basada su investigación en entender la diversidad y cuánto estamos perdiendo, en tratar de proponer estrategias para reducir deforestación, para tratar de cambiar, por ejemplo, ahorita hay un investigador que está en la Universidad de Córdoba, que se llama Rafik Neme, y él estaba haciendo el doctorado o hizo el doctorado en Estados Unidos como en genética molecular y algo muy específico, pero debido a la situación de hambruna que había en la costa, él se fue para Colombia y empezó a trabajar más de fondo en alternativas de alimentación para reemplazar las fuentes de proteína que nosotros usamos por otras. Entonces, una de las mayores, pues, que es la ganadería es uno de los mayores problemas para la emisión de gases, ¿cierto? Y de deforestación. Si no tenemos plantas, no hay nada que transforme ese CO2 que se está generando y lo convierta en oxígeno. Entonces, de ahí ya comenzamos el programa. Y él está trabajando en tratar de impulsar y promover el hecho de comer insectos.
que es algo que viene de comunidades indígenas. En la Amazonía lo vemos que es súper común, en la Orinoquía también se ve, pero entonces ya vienen estas alternativas de empezarlo a hacer como algo más viable, y también tratar de quitar el tabú de que es un insecto, no, ¿sí? Entonces, esa es una parte, pero... Tu hermano, por ejemplo, moriría de hambre. Sí, yo no sé, tocaría, no sé, a él le gusta el chocolate, tocaría como mezclárselo con Molerlo. chocolate, sí. Digamos, por ejemplo, es en Santander en donde comen hormigas culonas, ¿cierto? Pero eso viene por tradiciones, pero entonces ahorita ya es implementar como qué insectos son como muy abundantes que se pueden cultivar y comer. Una alternativa es estas moscas horribles que uno ve en la basura, pero parece que puede ser una. Entonces, tratar de convencer a la gente de que se coma una mosca de esas. Grillos, bueno, ya no los comemos. Los gusanitos de la Amazonía, estas larvas de coleóptero, ya uno está acostumbrado, pero una mosca, uno es como, o cucarachas, ¿sabes? Sé que hay un grupo una pareja de biólogos que salió de la Javeriana como 1 o 2 semestres antes que yo, y ellos empezaron a hacer una especie de harina a base de insectos, y empezaron, creo que estaban, hace 1 año o 2, estaban empezando como a comercializarla. Entonces, estas son como alternativas que, claro, uno como científico trata de proponer, pero viene cómo proponérselas al gobierno, ¿cierto? Porque una es, como nosotros sabemos lo que está pasando, estas son las posibles opciones, pero ¿cuáles son los intereses del gobierno? Y cómo podemos, porque el gobierno básicamente está interesado en producir plata, ¿cierto? Entonces, y muchas de estas técnicas renovables puede que no generen ganancias rápidas o altas en corto plazo, pero van a generar ganancias a largo plazo, ¿cierto? Digamos, con la extracción de carbón, la extracción de petróleo, pues claro, esos son millones porque ya es una economía establecida, pero aquí es cómo explicarle a los políticos y a la gente en general que la solución está en algo que tiene ganancias a largo plazo, pero que son benéficas no solo en cuanto económicamente, pero en cuanto a nuestra calidad de vida. Digamos, estaba viendo que ahorita hay un dilema porque quieren hacer una mina abierta en un páramo, y eso para mí me parte el corazón, porque de los páramos es de donde nosotros obtenemos el agua que corre en las ciudades, ¿cierto? Y es un agua que es bastante pura, o sea, la calidad que ya viene del páramo es buenísima. Y también porque viene de páramo, de una zona alta a las ciudades, es mucho más barato como transportarla que si tratamos de traer, primero, por ejemplo, si tratamos de extraerla de, no sé, el río Magdalena, toca purificarla y luego tratar de mover eso hacia arriba, imposible, es mucho más caro. Entonces es qué forma se le puede hacer entender especialmente a los gobiernos de esta importancia. Entonces, digamos, teniendo en cuenta, en particular América Latina no tiene un aporte significativo eh, proporcionalmente eh, en relación con las emisiones, pero sí está bueno, nosotros en particular, pero en general, América Latina está en una zona eh, Vulnerable. vulnerable. Estaríamos hablando de procesos de investigación orientados más a la adaptación que a la mitigación. Sí. Procesos como esos que estamos planteando en términos de buscar alternativas a los riesgos asociados al cambio climático. Uh-huh. Sí, sí, esa es la
como que era lo que iba a decir, sí, buscar alternativas. Entonces sé que alternativas se han propuesto y estaba leyendo que Colombia es como, ha sido uno de los países que ha estado como a la margen de tratar de ser parte activa en promover y en mitigar los efectos de cambio climático por el mismo hecho que está en zonas vulnerables. Y han tenido, creo que en el 2018 obtuvieron financiación del Banco Mundial para desarrollar algunas de estas propuestas, pero yo creo que principalmente una de las alternativas es, por ejemplo, uno de los problemas más grandes ahorita es la minería ilegal. ¿Cómo se podría regular eso y regularlo en una forma que segura? Sí, porque pues tenemos un problema de corrupción grande. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que sí se está haciendo legal y que las mineras están cumpliendo con las limitaciones que tienen? Segundo, muchas ciudades están siendo afectadas por el incremento de los niveles de agua, ¿cierto? Especialmente, bueno, zonas costeras, y yo sé que creo que San Andrés ha aumentado bastante. Entonces, ¿cómo generar alternativas para mover las poblaciones, empezar a mover como las poblaciones que están más cerca a las orillas, pero al mismo tiempo tratar de restaurar parte de la vegetación marina y diversidad marina que se ha perdido? Digamos, los manglares son fundamentales para prevenir, para ayudar a como contrastar efectos de tormentas tropicales, pero pues han sido muy afectados. Entonces, ¿cómo se podría implementar una restauración de esta vegetación y esta biodiversidad que hay en zonas costeras que puede ayudar a mitigar estos efectos de cambio climático? Otro grande problema, bueno, la agricultura. Nosotros hemos visto que en Colombia ha habido no sé si es en la última década, un incremento del cultivo de palma absurdo. Y el hecho es que primero la palma de cera, cuando tú tienes un monocultivo, tú estás extrayendo más recursos o más nutrientes de un tipo de nutrientes que hay en el suelo que de otro. Esto genera esterilización en el suelo que se ve a largo plazo. ¿Cómo podemos tratar de generar, no sé, en la agricultura cultivos mixtos, que es algo que usan mucho las comunidades indígenas en la Amazonía y en el sur de Colombia, para poder como reciclar estos nutrientes y no perder, porque es que si perdemos los nutrientes que hay en el suelo y el agua, pues no vamos a poder como crecer comida, básicamente. Entonces, ¿cómo poder empezar a implementar cultivos mixtos? Y sí, eso sería como lo principal. Lo otro, están los cultivos ilícitos, pero eso es más complicado. Un problema grandísimo es el efecto que en Colombia otra vez creo que legalizaron estos pesticidas que son súper peligrosos, como, ¿cuál es el nombre? Que es Compound. ¿Cuál es el nombre? Espérate. Que causa no solo efectos cancerígenos, pero digamos afecta polinizadores como abejas. ¿Tú recuerdas cuál es el nombre? Glifosato. Sí, el glifosato. Glifosato. Entonces, ¿por qué no de pronto tratar de proponer
pesticidas que sean menos contaminantes que ese, que ya sabemos que es terrible. Entonces esas son como... Y otra es tratar de proponer soluciones que sean sustentables, ¿cierto? Como que sí, tenemos que intervenir en la diversidad que ya tenemos o en las áreas naturales, pero cómo podemos hacerlo de una forma que el daño que hagamos al ambiente sea menor. Entonces, de ahí que hayan, por ejemplo, cultivos de peces. Entonces, que fincas hacen como cultivos de peces o, bueno, agricultura mixta es el otro que ese ya se habló. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas sustentables para, para poder usar nuestros recursos naturales y al mismo tiempo protegerlos? Perfecto. Entonces, en esta lógica, digamos, de buscar alternativas, estaríamos hablando como de una categoría en términos de adaptación, de alternativas de adaptación al cambio climático, permitan intervenir sin daño y que estén de alguna manera atravesando o con un enfoque de sustentabilidad. Sí, por ejemplo, hay algo muy interesante y es que hace unos años, no sé si te acuerdas que salió en las noticias que el gobierno estaba tratando de implementar en los campesinos que usaran semillas que venían exportadas, ¿cierto? Y en vez de usar las locales. Esto genera una pérdida de la diversidad local grandísima. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los gobiernos que esto no tiene sentido? Primero, porque los campesinos están introduciendo especies que no son de acá, entonces tenían que usar maquinaria especial por la misma razón, en vez de promover, de primero usar lo que tenemos acá, porque es que Colombia es tan rico que nosotros realmente no necesitamos traer productos o vegetales de otros países, porque nuestra tierra los produce. Uno tira una semilla en cualquier pedazo de tierra y ahí crece, ¿no? Pero entonces, ¿cómo convencerlos de que guardar esa biodiversidad genética que tenemos es importante para el futuro y cómo crear bancos genéticos de semillas, ¿cierto? En caso de que haya una catástrofe. Si hay una catástrofe, uno de los efectos más grandes es que si nosotros perdemos nuestra diversidad genética, cuando en una población, digamos, pensemos en, no sé, bueno, cuando en una población de plantas, X planta y todos sus miembros, hay una diversidad genética, viene un evento catastrófico, sea una inundación, sea un incendio, si hay esta diversidad, algunas de esas plantas se van a salvar ese evento catastrófico y van a poder mantenerse en futuras generaciones, ¿cierto? Pero si nosotros no tenemos una diversidad genética, es muy probable que el evento catastrófico ocurra y toda la población se muera. Entonces, digamos que nosotros tenemos cultivos de maíz y todos tienen la misma información genética, no hay diversidad, no hay nada. Llega una plaga, acabó con todos los cultivos, ¿cierto? Estamos Generando... hablando de la capacidad de resiliencia de esos. Ajá, exacto. Y por ejemplo, esto es algo que se ve con las plantaciones de plátano. O sea, ahorita el plátano no hay variabilidad genética y donde llegue una plaga acaba con todo. Y ese es un alimento. Incluso pensando en el riesgo económico que eso significa, debería estar siendo considerado. O sea, Exacto. dirían los economistas, meter todos los huevos en la misma canasta implica un mayor riesgo.
Vale, Ujú. entonces ahí hay una lógica, digamos que también puede explorarse en términos de investigación y de pensamiento técnico y científico que tiene que ver con resiliencia y riesgo, ¿no? Con esa relación Ajá. entre resiliencia y riesgo. Sí, sí, por ejemplo, sé que hay países en Europa en los que están creando bancos genéticos de semillas en caso de que haya una crisis mundial de alimento. Ellos ya están planeando eso. Que Qué Denia bien, nos acercó mucho a eso. ajá, que no, no está lejos de la realidad. Y estaba leyendo que, por ejemplo, una de las mejores propuestas que puede haber para tratar de hablar como de este valor de diversidad en precios, a nivel económico, es hablar de costo-beneficio y, espérate, y busco dónde está la palabra. Ok, algo que se llama servicios económicos. Entonces es como proponer el pagar por el uso de estos servicios económicos, que se refiere a cuáles son los beneficios que ofrece. Entonces, que son agua limpia, alimentación, pero al mismo tiempo salud mental y física. Entonces, hay estudios que han demostrado que cuando la gente vive en áreas que Perdóname, son... Ingrid. Sí, Son servicios ecosistémicos, ¿sí? sí, sí, y Sí, es sí. básicamente como darle un valor a estos beneficios que obtenemos de la naturaleza, sea un valor monetario real físico o sea un valor desde no físico, pero que al mismo tiempo se sienta, digamos, no sé, ecoturismo, ¿cierto? Se le está sacando un valor a X sistema, pero al mismo tiempo la gente está aprendiendo de él. Ecoturismo es fundamental, pero entonces, se me olvidó lo que te iba a decir. Sí, se me fue la paloma, pero sí, ese es sería una muy buena alternativa para países latinoamericanos. Servicios ecosistémicos, o digamos, porque el hecho de que nosotros tengamos tantos recursos naturales hace que muchos países de afuera quieran extraer esos recursos, ¿cierto? Y de hecho muchas de las compañías mineras son canadienses, estadounidenses, que destruyen otros territorios, pero no su territorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos paguen por esa extracción, pero que sea equivalente al daño que están causando? Ahí hay como una línea de investigación en términos de lo que serían costos ambientales, ¿cierto? O Sí. sea, si yo quiero establecer esa relación costo-beneficio, pues tengo que saber qué es lo que estoy cobrando y tendría Uh-huh. que tener un sistema de costos ambientales eh, Sí. científicamente estructurado, soportado. Ajá, sí, por Muy ejemplo, bien. la explotación del páramo de Saturbán. ¿Cuáles son los beneficios que el páramo de Saturbán nos da? Y dependiendo de esos beneficios, ¿cuáles son los más críticos? Por ejemplo, el hecho de que produce agua y el agua es un recurso vital, no renovable. Entonces, ¿qué valor le ponemos a la pérdida de eso? Me encanta. Bueno, entonces, aquí hay una línea en la que los, especialmente las cámaras de comercio y como estos grupos de sociales, de todas maneras, están intentando avanzar en medir su huella de carbono, en disminuir la huella de carbono, que digamos, esto Uh-huh. estaría pensando
los temas de mitigación más que adaptación. Ujú. Sin embargo, yo siento que más que, digamos que el peso específico que tienen en relación con su aporte a los gases, a la producción de gases, tiene que ver también con que cada una de estas cosas es sinérgica, ¿no? O sea, se relaciona con otras. Ah, sí, Eh, es un ciclo. O sea, nosotros es como una pirámide, ¿cierto? Tú quitas un elemento y ya la pirámide empieza a debilitarse. Tú quitas otro hasta que cae. Pero hay elementos en esa, o sea, no todos los elementos en esa pirámide tienen el mismo valor. Hay unos que son más claves que otros. Entonces, si yo quito, no sé, el que está el del centro o en un arco, si yo quito el que está en el tope, todo el sistema se va para abajo. Si pensamos así, por ejemplo, en Bogotá, con el anterior alcalde, este señor empezó a talar todos los árboles de la ciudad, ¿no? Terrible. O sea, yo lloraba. Desde acá yo, no, pero ¿qué está haciendo este imbécil? Oh, perdón. ah, o sea, entonces, digamos Bogotá. En Bogotá hay un problema de contaminación de aire altísimo que afecta la salud de la comunidad y ahorita si pensamos en la pandemia, estos altos niveles de contaminación ya están haciendo que nuestros pulmones sean vulnerables. Entonces, si alguien llega a contagiarse de COVID, probablemente los síntomas van a ser más mayores o más críticos de lo que ya son por sí solos. O sea, una persona que está súper saludable en un ambiente súper limpio después de que sea contaminada de COVID, tiene altos chances de que quede con efectos secundarios en su sistema respiratorio. Imagínate ahora a alguien que viene con efectos secundarios debido a contaminación, ¿cierto? Entonces, claro, y en Bogotá, lo otro es que debido a la cantidad de flujo vehicular que hay, que genera un tráfico terrible, la mayoría de la gente ya se está empezando a movilizar en bicicleta, lo cual es muy bueno y uno diría, y si tú miras en las opciones de cambio climático y formas de energía limpia, tratar de usar bicicleta o transporte público es a veces mejor que usar carro individual. Pero nosotros tenemos al mismo tiempo que hemos reducido la vegetación y la vegetación es uno de los elementos que va a absorber estos gases que estamos generando, ¿cierto? Para producir un aire puro y un aire limpio. Entonces, una propuesta sería cómo podemos hacer que la alcaldía local y futuras alcaldías que vengan empiecen a promover la siembra de nuevos árboles en la ciudad. Y árboles que, no cualquier árbol, árboles que sean de la sabana, que no vayan a generar otros problemas, porque algo que pasa en los cerros es que hay muchos pinos y estos pinos no son locales. Entonces, cuando hay efectos, primero, secan los suelos, entonces no permiten que plantas nativas crezcan, pero segundo, cuando hay incendios, los aumentan, porque eso favorece su, su, su dispersión. Entonces, un plan sería, ok, ¿cómo podemos regenerar esa vegetación que fue perdida en los años anteriores y con plantas locales? Y así para Medellín y para las otras ciudades que tienen problemas similares. Buenísimo, buenísimo. Yo te voy a contar cómo vamos a trabajar con lo que hemos venido recibiendo. Tú eres
la sexta entrevista que hago. He trabajado con personas desde distintas miradas, ¿no? Ajá, Entonces, con filósofos, con sociólogos, con qué chévere. ingenieros. Sí. Eh, digamos que esta perspectiva ecológica, que esta perspectiva sistémica es la que manda la parada en este tema, ¿cierto? Es decir, esto hay que pensarlo de manera articulada, es la manera en la que vivo, es la manera en la que entiendo las cosas, es la manera en que consumo, es la Ujú. manera en que valoro lo que es importante y lo que no es importante, lo que nos tiene en este momento, en este lugar. Eso que tú has venido diciendo, bueno, pero es que como el tema es económico y un enriquecimiento rápido, una cosa que no piensa en la perspectiva sustentable. Entonces, ahí digamos que los filósofos y los sociólogos se meten un poco en esa forma de ver el mundo, de cómo cambiamos los valores, las perspectivas de éxito, los criterios de éxito, y ahí habría, digamos, toda una línea de trabajo alrededor de los temas más culturales, ¿no? Más Ujú. sociales. Pero entonces ahora empiezo con el tema más ecológico, sí, más de las ciencias naturales. Y esta semana tengo la entrevista con otro compatriota tuyo que también está haciendo doctorado en Estados Unidos, en la Florida está haciendo su doctorado en ciencias de la tierra, se llama. ¿Cómo se llama? El profe se llama Oscar, ya te doy el apellido, Oscar algo, y está trabajando, ya te voy a dar el apellido, está trabajando huracanes, Ay, qué chévere. sí, y entonces voy a trabajar también con él, espérame, la voy a perder, entonces voy a trabajar también con él, regálame el apellido de Oscar Portis. Para trabajar también esta perspectiva. Entrevisté a la persona que está al frente de lo que se llama la estrategia 2050, que es los que están planteando, digamos, cuál va a ser la estrategia Duque se comprometió la última COP a que Colombia sería no cero emisiones, porque sería muy difícil, pero sí se supone que va a ser carbono neutral en el 30 o en el 35, cosa que veo bastante lejos. Sí. Pero hay toda una estrategia planteada ahí y entonces, bueno, la idea es que quiero, con todo esto que estoy recogiendo, generar una serie de preguntas para los investigadores. Entonces ya tengo una base de datos de investigadores de las universidades en Colombia, Ujú. con la idea de que valoren un poco estas apuestas que ustedes están planteando en las distintas áreas. Eh, pero no sé, para completar este mapa, ¿tú tendrías alguna sugerencia de pregunta, de orientación, sí, de consulta a esos investigadores? ¿En qué sentido? Sí, como... Sí, o sea, sí, ¿cómo llevo? Yo quiero que la encuesta sea un ejercicio que me permita recoger, por supuesto, información de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, pero de qué Ujú. tanto estarían interesados en hacer ese cambio, esa ruta, esa eh, reorientación a sus proyectos. Porque, ¿qué encuentro? Encuentro, que es mi gran preocupación. Entonces, un profe por allá, quizás dos o tres que están pensando en los temas de deforestación, Ajá. ¿sí? Allá solitos, otros que están pensando en los temas evaluando y valorando, por ejemplo, los temas de los impactos que tiene la cultura de la bicicleta en otro lado, pero son como islas, como ejercicios que no conectan, como que no generan sinergias entre ellos.
No existe la red de investigadores de cambio climático, por supuesto, por ejemplo. Ok. Pues generalmente cuando uno está haciendo investigación, la ciencia actualmente, al menos en gran parte del mundo, es interdisciplinaria, ¿cierto? Entonces, aunque tenemos investigadores que están trabajando con X, y Z pregunta, muchos de ellos tratan de integrar eso para un objetivo común. Entonces, si tenemos que hay este investigador que está trabajando en esta pregunta y en, no sé, efectos de deforestación, y que está trabajando con las ventajas de usar bicicleta, entonces lo que se podría proponer primero es generar una red como colombiana de cambio climático y cómo desde estos diferentes puntos de vista estos científicos estarían interesados en hacer parte de esta red. Porque sí, claro, uno puede decir, no, están interesados en cambiar su investigación, complicado si pensamos en que cada científico para desarrollar un proyecto tiene que buscar financiación externa, y si ya está en un proyecto X, no puede dejarlo simplemente botado. De pronto, ok, ¿cómo del proyecto que está realizando ahorita podemos sacar una alternativa para pelear en contra del cambio climático? ¿Cómo hacer entonces, y con esta misma red, entonces empezar a generar estrategias de divulgación científica, ¿cierto? De educar a la gente, porque sí, la gente sabe que hay cambio climático que está pasando, pero también hay muchos mitos y leyendas alrededor. Entonces, ¿cómo empezar a generar una red de divulgación, por ejemplo, como ha pasado con paleontología y este libro que salió de hace tiempo, ¿cierto? Desde ahí ha venido un movimiento altísimo en cuanto a la paleontología en Colombia, en cuanto a entender cómo Colombia era en el pasado, que estaba cubierta de un mar, pero ahorita somos un país mega diverso, y cómo estos eventos en el pasado nos llevaron a ser tan diversos. Porque esto es un nicho. Si nosotros vamos al Chocó, el Chocó es considerado uno de los países, de las partes más diversas del mundo, y aún así no sabemos ni la mitad de lo que hay. Entonces, de pronto, tratar de proponer y hacer una red colombiana de científicos contra el cambio climático, que están en Colombia, pero que también estén afuera, porque eso sería buenísimo, y es altísimo, y yo sé que hay muchos científicos que estamos afuera por X o Y razón, pero que queremos seguir trabajando con nuestro país, así no encontremos trabajo allá, claro, por lo que sea, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que esa podría ser la propuesta. Me encanta, me encanta. Bueno, yo te voy a contar también el instrumento que voy a preparar para los investigadores, y para que si me regalas una mirada para ajustar de las preguntas o sumar, o yo espero estar haciendo ese cuestionario con esta perspectiva muy interdisciplinaria, para estarla rodando en un par de semanas apenas. Excelente. Sí, digamos, un punto que se me olvidó decirte, que sería súper bueno, y es una idea que ha venido rondando desde hace no mucho tiempo, es cuando la gente del exterior llega a Colombia, digamos, son encantados por las frutas, ¿cierto? La diversidad de frutas y vegetales que se encuentran, que uno no los encuentra en otro lado porque es que no se pueden exportar por muchas razones, o digamos, algo que a mí me afectó mucho cuando yo salí de Colombia es que no es posible vivir todos los días de jugos naturales porque las frutas son muy caras y dependiendo de la estación no hay,
¿sí? Ese es un lujo que solo en Colombia se ve. De pronto en Ecuador y en Perú y en Brasil también. O sea, es un nicho, ¿cierto? Que uno pueda tomarse un jugo natural todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, cómo hacer para que la gente empiece a tener un mayor sentido de pertenencia, ¿sabes? No, yo no quiero usar ese patriotismo, pero un sentido de que lo que nosotros tenemos vale y que nuestra riqueza es la riqueza natural, ¿sí? Desde ahí, esa es como la base de nuestra economía, básicamente, nuestros recursos naturales. Entonces, ¿cómo poder cambiar? Digamos que si vamos a exportar aguacates, estos aguacates grandes y súper bonitos, si los exportamos, tienen que ir a un precio que valga, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí se pueden mirar estas alternativas. Me encanta. Ingrid, muchas gracias. No quiero quitarte más del tiempo que te había dicho. Muy útil, muy interesante, muy importante todo lo que conversamos. Va a salir un informe de esto que estoy construyendo, entonces, pues por supuesto, te lo compartiré también para que tú lo mires, si te sirve también, porque pues como es parte de una consultoría internacional, de pronto para tus créditos puede ser interesante. Te voy a mandar el documento y pues chévere que no nos desconectemos como en ese tema, porque aquí KLN hace eventos todo el tiempo. Hace poco hicimos uno con la Embajada de Dinamarca, y bueno, pues presentar estos escenarios me parece que puede ser bonito. Te agradezco muchísimo. Vale, Me dio mucho gracias. gusto charlar contigo como en este espacio. No, 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 muchas gracias. Espero pues que haya servido y te voy a enviar los videos que hemos mostrado a los niños son muy buenos. Están en inglés, pero son súper simples de entender. Entonces, ¿vale? Gracias. Bueno, y Bueno, que estés un bien, que tengan abrazo. un bonito día por allá. Bueno, gracias, gracias. Chao. Chao.